Hola, soy Mar Esteban y estás entrando en La Cabaña, un espacio donde las buenas conversaciones encienden ideas, despiertan emociones y a veces cambian vidas. Este es mi rincón online, creado para explorar juntas las historias de personas valientes, creativas y decididas que han dado el salto para vivir de verdad, a su manera. Aquí hablamos de sueños que se hacen realidad, de decisiones que transforman, de caminos nuevos y también de dudas, tropiezos y renacimientos. Soy una apasionada del mundo de la empresa, del talento, del desarrollo personal y sobre todo del aprendizaje continuo. Durante años escuché eso de céntrate y especialízate, pero elegí otro camino, el de seguir mi intuición y explorar todo lo que me hace vibrar. Si tú también sientes que hay algo más, si hay una idea que te ronda y un deseo de hacer algo diferente, estás en el lugar adecuado. Bienvenida a La Cabaña. Ponte cómoda, vamos a encender juntas la chispa de los sueños posibles. Bienvenidos un día más a La Cabaña. Hoy tenemos una persona muy especial entre nosotros, es César Gutiérrez de Salamanca. Es una persona súper polifacética, él es profesor de literatura, además tiene un emprendimiento en Tegueste de alojamiento rural, luego nos lo puedes contar un poquito, porque yo lo he visto y son, no sé si la palabra son iglús, pero es una maravilla porque además tenéis unas vistas ahí hacia el valle de Tegueste y la zona de Bajamar y tal, que son súper bonitas. Pero le tengo hoy con nosotros porque quiero hablar de las constelaciones familiares. César es un experto en constelaciones familiares, él trabaja muchas veces como constelador y por eso le he traído hoy aquí. ¿Por qué? Pues porque el tema de las constelaciones, tengo la sensación de que muchas personas han oído hablar de ello, pero no tienen claro con él. Entonces, hoy tenemos a César para que nos saque de dudas, nos aclare qué es, cómo funciona, para qué sirve, cómo nos puede ayudar y nada más, César. Ahora nos vas contando tú, pero un placer tenerte por aquí. Bienvenido a La Cabaña. Buenas tardes, Mara, y muchas gracias, sobre todo por tus generosas palabras. Un placer, César, tenerte por aquí. Bueno, cuéntanos un poquito qué son las constelaciones, que no tienen nada que ver con las estrellas, porque a mí la primera vez que me hablaron de las constelaciones familiares fue en un máster que hice en Madrid y nos invitaron a una sesión de constelaciones. Entonces yo pensé que iba a ser una especie de lectura de la carta astral o algo así porque no lo entendía. Luego no fui y me perdí lo que era y después tuve la suerte de poderla descubrir a través de Jorge y de Utah. Pero cuéntanos tú un poquito qué son las constelaciones familiares. Bueno, sería un método terapéutico. La idea de constelaciones, como dices tú, es una manera, digamos, más sencilla de expresar lo que es la terapia sistémica. Entiende que las personas somos parte de un sistema, de un grupo. De ahí viene un poco la metáfora, ¿no? Como somos estrellas, pero que estamos dentro, digamos, de nuestro sistema. Y lo que establece la terapia sistémica es que hay como dos realidades que nos influyen. La primera de todas es que en todo sistema sus miembros pertenecen y por lo tanto cuando hay cualquier movimiento de exclusión de alguno de sus miembros, el sistema se resiente. Hay algún tipo, digamos, de movimiento compensatorio hacia esa exclusión y eso se puede traducir muchas veces pues, en algún tipo de síntoma o de conflicto que de alguna manera viene como a recordar esa exclusión. Con exclusión, ¿a qué te refieres? ¿Qué es excluir a una persona del sistema? Pues sería todo lo que implica no reconocerle su pertenencia, digamos de alguna manera ocultarlo, negar un poco su derecho a ser parte. Podríamos poner ejemplos, ¿no? Es Sí, decir, ponos un ejemplo, yo creo, para que lo entiendan. o sea, en cualquier familia, digamos, cuando el comportamiento de un familiar, porque tiene algún tipo de conflicto, llamémoslo, de salud como un alcoholismo o emocional por una separación temprana en su familia, y de alguna manera se considera una oveja negra a la que se le empieza a negar el contacto, la posibilidad de que otros miembros de la familia se relacionen con él o con ella. En ese caso, estaríamos hablando de una exclusión, ¿no? Eh,
o, por ejemplo, en conflictos en donde hay divorcios y nuevas parejas y de alguna manera se pretende dejar de lado a los hijos del matrimonio anterior o a la madre de los hijos del matrimonio actual o el padre, es decir, esa especie como de no reconocimiento de la importancia que cada persona tiene en el sistema. Claro. Sí, que eso pasa a veces, ¿no? Que de repente pues hay un divorcio y de la otra parte pues ya se le excluye de la familia o del sistema, ¿no? O, bueno, una persona que igual ha tenido problemas de adicciones y no se le quiere ver pues porque no está bien visto o lo que sea. Por lo cual nos estás diciendo que eso nos afecta luego a nosotros de alguna manera. Sí, esa es un poco la parte, digamos, que nos sorprende de las constelaciones porque no estamos acostumbrados a ver la dimensión del grupo. Creemos que todo es muy personal y que depende de las relaciones persona a persona, sin darnos cuenta que en el grupo hay energías que son precisamente grupales y que vienen como a revelar lo que pasa, muchas veces sin ser conscientes. Esa es Mm. la parte en la que las constelaciones nos ayudan, ¿no? Que revelan un poco lo que en el sistema se está moviendo energéticamente, pero no se sabe. Un ejemplo, los niños muchas veces no son conscientes de los conflictos que tienen sus mayores, pero los perciben. Y los mayores muchas veces tratan como de ocultar o decir o contar algo diferente de lo que en realidad sucedió, pero la energía del conflicto que se está intentando esconder a los niños llega y de alguna manera reproducen por una parte inconsciente que quiere siempre revelar la verdad, que la necesita. Es como nuestra parte de impulso autoterapéutico, ¿no? De necesitar tener respuestas y de saber quiénes somos, ¿no? De que algo está ahí. Pues un ejemplo, corrígeme si me equivoco, puede ser, por ejemplo, cuando, no tiene nada que ver, ¿eh? Pero cuando de repente llegas a un grupo de personas y notas que ha pasado algo. Tú sabes que no hay ni una discusión y tal, pero notas como esa energía, o sea que a nivel familiar es lo mismo, ¿no? Los niños o una persona dentro del sistema nota que hay un conflicto del tipo que sea y de alguna manera lo asume, lo vive a través de él. ¿Cómo es? O sea, ¿cómo llega una persona va a hacer su constelación? Y entiendo que llega pues porque hay una parte que tiene como bloqueada o que siente que no avanza o quizás siente que se repite, ¿no? En su vida, como una especie de, yo qué sé, pues es que siempre tengo pareja y mi pareja al final siempre me acaba dejando por una amiga, por la vecina, por lo que sea. O, por ejemplo, llevándolo al mundo del emprendimiento, no, cada vez que intento montar un negocio, pues llega un punto en el que no crece o me vuelvo a arruinar, patrones que se van repitiendo. Eso se ve mucho en constelaciones, ¿verdad? Sí, la segunda, digamos, ley de las constelaciones, después de la de que no puede haber exclusiones, es la de que cada cual va en su lugar. Desde el momento en el que no se reconoce el lugar de cada uno, empieza a haber conflicto también, ¿no? Entonces, como tú dices, empezamos a tomar conciencia de ese tipo de problemas cuando se nos van repitiendo las historias. En un momento determinado tenemos un conflicto y creemos que es aislado, pero cuando, como dices tú, vemos las constantes, los patrones, entonces es cuando nos paramos y empezamos a buscar razones más allá De la mala suerte, ¿no? Que la persona puede pensar, jo, qué mala suerte tengo, que es que siempre me busco a los peores chicos, o qué mala suerte tengo, que cada vez que empiezo un negocio se va al garete. O sea, ahí hay algo más que mala suerte, ¿no? Sí, de hecho es como decías tú, es decir, la parte inconsciente muchas veces está repitiendo movimientos del sistema que han pasado anteriormente, ¿no? Por poner ejemplos de lo que tú decías, se puede dar una circunstancia de que alguien que emprende llega siempre como al mismo punto de desarrollo después del cual no eclosiona. Y dice, oye, parece que todo eran condiciones favorables y de repente hay una especie de boicot o auto boicot. De repente, cuando se empieza un poco a desplegar el sistema familiar o la historia personal de la persona, se da cuenta de que hay un sentimiento de respeto al destino de los mayores, que por poner un ejemplo, tuvieron que luchar con circunstancias de supervivencia difíciles en la posguerra, de sobrevivir, digamos, en situación de precariedad, que no pudieron estudiar, no pudieron trabajar, y hay un sentimiento de la persona de que si termina de alcanzar el éxito, como que de alguna manera es desleal a su sistema.
como si traicionara el destino de sus mayores por ser más feliz. Entonces, ahí las constelaciones nos ayudan un poco a ponerle luz y a, digamos, generar una relación sana con los eventos familiares, en el que podemos percibir la energía de nuestro lugar y el amor de nuestros seres queridos, porque también se habla de las constelaciones como los órdenes del amor, porque lo que se trata es de como ver más allá de los conflictos, cuáles son los motivos amorosos que nuestros seres han tenido para tomar decisiones que en algunos casos pueden incluso habernos resultado duras, ¿no? Pero cuando vamos conociendo el destino del sistema y de las circunstancias que lo han determinado, podemos encontrar nuevos caminos. Ahí es donde podría ser de ayuda en un movimiento emprendedor, en uno, digamos, entender que desarrollarse personalmente puede ser una forma de disolver los nudos y enredos del sistema y ser leal aportando al sistema la felicidad propia, ¿no? Claro, que muchas veces al final yo me imagino a mis antepasados queriendo que las cosas me vayan muy bien, aunque ellos hayan cometido sus errores, hayan tenido sus situaciones de lo más variadas y tal. Al final yo creo que de alguna manera, yo creo que ellos, o sea, siempre quieres que los que van detrás tuyo, tus hijos, tus nietos, no sé qué, les vaya bien en la vida. Pues yo entiendo que eso existe, ¿no? O igual estoy yo equivocada, que de alguna manera en el momento en el que tú rompes como ese patrón que se está repitiendo y estás sanando ese conflicto o esa herida o ese problema que hubo, estás como saneando el sistema familiar, porque tú estás aprendiendo lo que ese antepasado tuyo no aprendió o no pudo desarrollar. Es así. Sí, yo, si me permiten, limaría un Tú, poco tú, en el tú, eres el sentido, experto. no, no, simplemente por el hecho de que una de las cosas que yo agradezco más a las constelaciones es que todo lo que tiene que ver con juicios de más, menos, como que empiezan a desaparecer, ¿no? De repente es como que hay una comprensión a otro nivel. Entonces, como que el poder sentir la energía de cada lugar, el método de las constelaciones es algo vivencial, nos permite sobre todo sentir la energía de cada persona. Al estar en las circunstancias de, sea de un familiar o sea de la constelación de otra persona en un papel que no hemos experimentado previamente, de repente entramos en conocimiento de las circunstancias de los conflictos. Y entonces aquello que sencillamente se ha dicho siempre de caminar por los zapatos de otra persona para entenderla, ¿no? Entonces ahí ya uno no siente que es más o que es menos, que eso es lo que nos suele pasar desde nuestras heridas, ¿no? Que tenemos un sentimiento de ser mejores que nuestros ancestros o de tener más experiencia que nuestros descendientes, y en esas disputas nos perdemos mucho. La ventaja de, digamos, comprender a un nivel de alma es que el, el conflicto desaparece y la comprensión nos hace más, nos acerca, nos hace más iguales, ¿no? Y eso también es una liberación importante. La verdad nos alivia mucho. Qué bueno, qué bueno. César, ¿y cómo es una constelación? Imagínate, yo voy a hacer una constelación, vamos a seguir con el tema del emprendimiento, porque comienzo proyectos y nunca los acabo. Lo medio pongo en marcha, y luego de repente como que se desinfla. Imagínate, yo voy, te lo cuento a ti, que eres el constelador, y en ese momento, ¿qué es lo que ocurre? Me vas a Un poco permitir lo de que, los personajes, explícanos un poquito para la gente que quizás no lo ha podido vivir. pues te digo que me vas a disculpar que sea como un poquito exquisito en, en ser muy cauto, ¿no? ¿En qué sentido? En el decir, todo lo que implica un trabajo personal es algo que en mi opinión merece como eh, todo el respeto, toda la cautela, porque ya de por sí tenemos bastantes resistencias las personas a poder trabajarnos como para tener ideas previas. De hecho, te digo esto con una sonrisa, porque es que si a mí me hubieran contado cómo era todo este mundo de la terapia sistémica, yo no habría ido, ¿no? Y me hubiera perdido una mejora de mi vida y de mi familia y de mis grupos, porque yo como profesor he podido cambiar mi visión de los grupos humanos, sea de compañeros, sea de alumnado y demás.
Entonces, si me permiten, no es dar como mucho detalle, no por hacerse el misterioso y demás, sino por no crear un condicionamiento. Entonces, si te parece, yo me situaría un poco así de manera pincelada al caso Sí, práctico que tú has dicho, ¿no? Una sí, persona que puede trabajar desde la perspectiva sistémica de manera individual con un terapeuta, o puede trabajar en un grupo de trabajo, siempre desde luego, desde mi punto de vista, con la supervisión de una profesional o un profesional de garantía, que vaya trabajando con el grupo. En cualquiera de los dos casos, lo importante es que se vaya desplegando la historia personal de la persona que acude, ¿no? ¿Por qué? Tú decías, yo puedo tener el mismo tipo de conflicto en mi empresa. Desde el momento en que yo empiezo a aflorar mi historia personal, de repente me doy cuenta que tengo un problema con cierto liderazgo. Y me voy dando cuenta de mi historia familiar, en qué situación tengo yo en el número de los hijos que somos como hermanos y qué circunstancias ha habido respecto a hijos mayores o hermanas más pequeñas. Y entonces empiezo a darme cuenta que de alguna manera esa configuración de sistema se me está reproduciendo en mi empresa. Y yo estoy teniendo problemas con mi jefe o jefa, o yo mismo como jefe a la hora de relacionarme, estoy teniendo un tipo de conflicto que es el mismo que yo tenía en mi sistema, ¿no? Entonces, de alguna manera se despliega esa configuración y empezamos a ordenarla, ¿no? A decir, viendo qué eventos han o excluido a alguien o cambiado el orden natural de un sistema, para entonces ir entendiendo qué cargas hemos ido asumiendo o qué conflictos se han grabado en nosotros, nos identificamos con ellos y entonces tendemos a repetirlo, ¿no? Es como si dijéramos, hay determinada situación que la vivimos como una injusticia y entonces saltamos y con esa persona tenemos conflictos. Y estamos visualizando que teníamos que defender a alguien de otra persona, cuando a lo mejor entre esas dos personas lo que está sucediendo es algo más normalizado, pero nosotros proyectamos nuestra historia. Entonces no sé si da una ideíta o no de cómo se trabaja en poner orden en eso y dejar con cada cual lo suyo. Y eso es lo que también nos ayuda a liberarnos y nos da la posibilidad de situarnos ante los conflictos de una manera más equilibrada, más sana, más amorosa. qué bueno. Me ha encantado tu explicación porque yo alguna vez cuando me preguntan, ¿pero qué son constelaciones? Yo siempre acudo a mi primera constelación, ¿no? Entonces se la intento explicar, pero siempre acabo diciendo, digo, es muy complicado de explicar si no si no lo vives, por el motivo que sea. Pero creo que la apreciación que tú nos has dicho de poner orden me ha parecido súper importante, ¿sabes? Yo creo que es como la clave. Tú despliegas ahí lo que llevas y se intenta poner orden. Y oye, una cosa, y cuando eso ocurre, se pone orden en tu sistema familiar y qué es lo que la gente puede percibir, qué es lo que... eh, porque yo entiendo que no es una solución, una píldora mágica que te dan. Entiendo que también te llevas parte de trabajo para luego seguir rompiendo, pues no sé si rompiendo el patrón que tú también has ido asumiendo, o sea, te da como más claridad, más conciencia de lo que está pasando, en vez de decirlo, lo que decíamos, ¿no? Que mala suerte tengo siempre con los hombres, por ejemplo, ya te das cuenta de que es algo que se repite y que tú tienes que ir trabajando de alguna manera después de que has hecho ese trabajo de una constelación. Sí, en realidad lo que sucede es que se toma conciencia, es decir, se experimenta la energía del conflicto en el que nos repetimos y entonces al colocarse en un lugar, digamos, sano, se experimenta la energía de estar en nuestro buen lugar. Eso luego tiene como una resonancia en el resto de nuestras vivencias. La constelación en sí es como la piedrita que uno tira en el lago y luego, sus días posteriores, sus semanas, los meses, el irse encontrando con las personas con las que se relacionan, en los contextos en los que habitualmente vive, es como esa expansión de onda en el agua, ¿no? Su conciencia se va expandiendo también a medida que la persona va teniendo capacidad de integrarlo. Por eso es muy importante en el trabajo de constelación, en cualquier trabajo terapéutico, ir siempre desplegando aquello que se puede integrar sanamente, porque si de repente colocamos a la persona en una situación que la sobrepasa demasiado sin tener recursos, pues ahí después, por mucho que vaya viviendo con el tiempo otras situaciones, lo que puede hacer es irse enredando más. Mm. Entonces, el movimiento, digamos, justo de la constelación le da esa toma de conciencia. Por poner un ejemplo,
que tú decías. Si una persona conciencia que está habituada a tener un rol de cuidados en la pareja, porque es o el padre de su pareja o la madre de su pareja, y se va dando cuenta que lo que hace es que vuelca demasiado su rol de hacerse cargo del otro, y de repente en una constelación se sitúa en un lugar, digamos, más igualitario, de reparto de lo que es del otro, lo dejo con el otro, lo que es mío yo me hago responsable, desde ahí tenemos una relación más sana, esa persona empieza a identificar en el trato con los demás, en los días posteriores y demás, cuando el intercambio no está siendo equilibrado entre lo que se da y lo que se recibe. Empieza a darse cuenta de su tendencia automática, que es la de dar más, hacerse cargo, sobre responsabilizarse, no tener, digamos, concesiones a recibir, a disfrutar de otra forma, el acabar en el reproche porque se espera a cambio de todo lo que uno sacrifica, y empieza ya como a regular y decir, yo soy responsable de lo mío, este es mi lugar, y las demás personas van percibiendo que esa persona está más afinada, ¿no? A mí me El gusta movimiento, ¿no? El movimiento que va teniendo la otra persona. a mí me gusta el ejemplo del concertino de la orquesta, ¿no? Lo que hace es que esa persona lo que hace es que se afina con su constelación, digamos, empieza a dar su nota de manera más afinada, con lo cual el resto empieza a modificar también su instrumento para irse poniendo en la tonalidad sana, ¿no? Qué bueno. Entonces, lógicamente, muchas veces el entorno ve con buenos ojos que la persona esté en un lugar más sano y a veces no, porque lógicamente se está Le hace acostumbrado, moverse. claro, es decir, si tú siempre me has sacado a mí las castañas del fuego, que ahora me digas a mí que yo soy responsable de lo mío, oye, ¿cómo estás cambiando? Oye, no hay quien te conozca. Oye, dices, claro, porque ahora estoy en un lugar más equilibrado y es más sano para mí, y eso a ti te pone un espejo de que a lo mejor Claro. has Y más estado tuyo. en un modo más, Mm. Sí, digamos, sí. chupáptero, ¿no? Sí. Entonces, Y como, eso yo creo que pasa también en las parejas con hijos. Yo lo noto por los míos, ¿eh? Que de vez en cuando como que tienden a subirse y a colocarse como si fuéramos, en vez de ser dos, o sea, padre, madre e hijos, padre, madre e hijos, pero a la misma altura, en un árbol genealógico, ¿no? Entonces hay veces que hay como que, o sea, yo siento que tengo que recolocarlo de alguna manera, porque de repente parece que somos, y con algunas amigas también lo hemos hablado, igual antes estaba como más separado lo de ser padre y madre e hijos, pero ahora hay como una tendencia, o yo siento que hay una tendencia a, a que no estamos, o sea, que sí que somos iguales y todo eso, pero como que no están en su lugar. No sé si tú lo has percibido o lo sientes de eso, o cómo podemos colocarle, ¿sabes? Que para no romper esa estructura que entiendo que es fundamental en el desarrollo de una familia, ¿no? Que muchas veces permitimos tanto y hemos pasado de el padre o la madre son súper estrictos y tal, a una situación como más suave, más light, más llámala como quieras, en el cual igual se ha perdido esa no jerarquía, pero no en el sentido duro de la palabra, sino de equilibrio, ¿no? Que el padre es padre y el hijo es hijo, la madre es madre y la hija o el hijo también son hijos. No sé si me he explicado. bueno, lo que has hecho es colocar las cosas en su lugar. Y tú misma has hecho una constelación, ¿no? Sí, ¿no? En directo, sí, 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 o sea, el hecho es que hay como otra ley del sistema, desde la perspectiva de las constelaciones, que es que todas las relaciones necesitan estar en equilibrio porque hay un intercambio equilibrado precisamente entre lo que se da y lo que se recibe, excepto la relación de padre e hijo. Es decir, el padre y la madre están en un lugar en el que proveen a su hijo y a su hija. Desde el momento en que eso se invierte, porque digamos padre o madre no hacen su función, no ocupan su lugar, no desarrollan su responsabilidad, y de alguna manera un hijo o una hija trata de suplir eso, desde el momento en que el padre o la madre de alguna manera se apoyan en su hijo o su hija, bien porque tienen un conflicto con el otro progenitor, bien porque tienen unas carencias personales y de alguna manera se apoyan en exceso en demanda de que sean su hijo o su hija quien les cubra sus vacíos. Estamos invirtiendo ese orden natural y sano
con lo cual estamos sentando las bases para que nuestros hijos y nuestras hijas desarrollen a su vez conflictos en su psique, en su alma, en su emocionalidad. Y ahí, como tú muy bien has dicho, es importante que padre y madre ocupen su lugar con una función, digamos, sana de lo que significa proveer afecto y proveer límites, que son igualmente necesarios para el crecimiento sano de los hijos, ¿no? Claro. Estar ahí Mm, al servicio del desarrollo de los hijos. mm. Sí, qué bueno. Quería recalcar una cosa que tú has dicho, creo que en dos momentos. Es muy importante cuando haces constelaciones hacerlo con una persona que esté bien preparada. Creo que lo has dicho tú en algún momento y luego también has comentado que, claro, que no se puede exponer a una persona a ver todo su árbol familiar de una manera si no está preparada, ¿no? Entonces, yo creo que esto es como una postilla de estas que ponen, ¿no? De con los medicamentos o cosas de esas. Muy importante cuando vayas a hacer una constelación que sea con alguien preparado y formado, porque yo creo que todo lo que se mueve en una constelación es muy importante. Entonces, que estés en buenas manos va a facilitar mucho ese trabajo de que salga bien y sobre todo también tu bienestar personal, ¿no? De que sepas que se trata con respeto, que se hace con la mayor eh, honestidad, ¿sabes? Que yo creo que eso es muy importante, al menos para mí es fundamental en este tipo de trabajos para la gente. Sí, no es nada distinto de lo que implica toda responsabilidad en cualquier profesión de servicio. Es decir, cualquier persona que trabaja para la mejora de otra debe, digamos, revisarse a sí misma primero y darse cuenta de cómo su ego puede estar interfiriendo o no en manejar más de lo que es capaz de sanar. Entonces, es muy importante por parte de terapeutas ser, digamos, responsable y por parte de las personas que encomiendan su confianza, pues tener, desde mi punto de vista, pues una, digamos, sana curiosidad por valorar la capacidad y la garantía de los profesionales con los La que persona. cuentan. Y si una persona tiene esa curiosidad, ¿cuál crees que sería el siguiente paso? ¿Se puede apuntar a hacer unas constelaciones, que investigue más sobre el tema? Eh, ¿O cómo Yo me empezaste tú, imagino, por ejemplo? ¿Cómo llegaste tú mira, a las constelaciones? me es más fácil lo segundo. A lo primero te diría que hay tantas respuestas como personas, porque no es que haya una única manera de llegar a una herramienta terapéutica, a un proceso terapéutico, ¿no? Y por ponerte en mi ejemplo personal, yo por mi carácter me resistí mucho al trabajo personal, porque nuestro primer sistema de defensa es convencernos de que somos capaces. Y podemos con esto, podemos con lo otro. Y nos cuesta aceptar que estamos mal o que algo se nos sobrepasa, ¿no? Entonces, cuando yo acudí a lo que es la terapia, simplemente no tenía la conciencia de estar yendo a las constelaciones familiares porque ni son el único método terapéutico ni son el que lo va a resolver todo de entrada, ¿no? Sí recomiendo lógicamente que una persona tenga un trabajo progresivo en el que vaya, como nos pasa a todos, vamos primero porque tenemos este problema y creemos que el problema es solo este, que tengo un problema con la pareja o tengo un problema con mi padre o en mi trabajo y creo que solo es ese el problema. Y que además creo que el problema está fuera, que lo tengo con la otra persona o lo que fuera, y de repente vamos tomando conciencia de que no, de que hay algo en nuestra manera de ser, en nuestro carácter y además algo en nuestro sistema. Entonces, la primera vez que yo oí hablar de un taller de constelaciones familiares, yo pensaba que aquello era una charla, que a mí me iban a dar una conferencia sobre algo, ¿no? Entonces, afortunadamente, para mí, como no sabía lo que era, pues aparecí por allí, ¿no? ¿Y qué fue lo bueno? Que antes de que me diera tiempo de hacerme una idea con todos mis prejuicios, como el método es tan experimental, yo ya estaba sintiendo lo que aquello Estaba pasando. revela, ¿no? Mm, Porque puede estar uno participando dentro de la constelación o puede estar fuera. En cualquier caso, la energía la siente. Yo siempre, cuando me preguntan, pongo el mismo ejemplo. Digo, si hay una llama y uno acerca la mano, aunque no ve nada, del fuego nota esa energía.
y conforme se acerca más, o sea, les anota esa energía. Entonces, cuando uno está en una constelación, eso lo percibe. Lo importante, por lo tanto, es tener la ayuda para ir integrando esto. A veces las personas tienen una capacidad innata mucho mayor, por ejemplo, que la que tengo yo y la que tenía en su momento, para integrar porque perciben las energías. Son personas mucho más intuitivas, ¿no? En mi caso, mi falta de intuición fue un obstáculo, ¿no? Lo bueno de esto, como digo, que es que no depende de que uno crea o no crea o lo valore bien, da igual si a uno le parece la cosa más loca, porque cuando se sienten las energías amorosas y reales, uno las nota y la parte, digamos, que resuena de dentro del amor de uno, se coloca. Entonces, digamos que fue así. Qué Tuve la bueno, suerte. sí. Muy chulo lo que has dicho, ¿no? Que cuando sientes esas cosas y ese amor, y al final se va colocando todo lo que todos llevamos ahí en, en nuestras espaldas. Qué bueno, César. Oye, me ha encantado. No sé si tú quieres comentar algo más. Yo creo que sí que hemos dado una buena pincelada de lo que son las constelaciones. A mí creo que la fase que más me resuena es lo de poner orden en el sistema, ¿no? Cuando tú vas colocando y vas avanzando, yo creo que al final es una parte de desarrollo personal, como tú has dicho, ¿no? Que vas conociéndote, vas conociendo cómo funcionas y a medida que pasa eso vas aprendiendo y vas avanzando en tu crecimiento y en tu conocimiento personal. Y las constelaciones también es una herramienta, yo creo, para esa parte de conocimiento de cosas que muchas veces, o sea, quieres avanzar, pero claro, al final no te das cuenta de que tienes tu sistema familiar que te acompaña. Entonces, conocer esa parte de ti creo que también es muy importante para poder avanzar en tu crecimiento personal, en la vida. Y yo creo que además en el mundo de la emprendeduría, que es el que tú desarrollas también, son especialmente útiles por lo que ayudan a ver las dinámicas de los grupos. Al final, cuando uno emprende, lo más normal es que trabaje con otras personas, bien sea porque monta cualquier proyecto en grupo o con otros, o porque donde quiera que proyecta su trabajo, va a trabajar con otras personas. Y ver las dinámicas que se dan entre las personas ayuda mucho a la hora de interactuar con ellas, ¿no? Claro, claro. Sí, por esto. Y las personas que tienes a tu alrededor. Mm. De hecho, yo creo que la parte sistémica cada vez se está usando más en la empresa. No sé si tú tienes el dato, pero yo ya conozco a varias personas que trabajan, pues eso, como uno asume el papel de líder, otro cómo se sitúa ante esa situación, y creo que se está aplicando en las empresas también, sobre todo en la parte de gestión de equipos y liderazgos, como una herramienta de trabajar con grupos. Es muy útil, sobre todo, insisto, usado de manera responsable, ¿no? Porque yo que tengo, digamos, como mi visión de persona de a pie, la empresa es un mundo muy amplio y lamentablemente vivimos en un mundo en el que la empresa se va conformando mayormente en muchos casos para lo que es un exprimir a sus trabajadores para la productividad y demás, y eso muchas veces es poco sistémico, poco ordenado, poco equilibrado, ¿no? Pero precisamente por eso, en las personas que quieran un ambiente en su empresa mucho más sano, ayuda mucho todo lo que tiene que ver con los órdenes. Solo por poner un ejemplo. En un grupo de trabajo, un departamento, hay un orden natural innegable que es el de la edad. Y eso ya conforma una energía diferente. De repente la persona veinteañera que llega nueva con sus estudios, con ganas de comerse el mundo, tiene una energía, y la persona que tiene 50 y pico años, con mucha experiencia, que está cansada energéticamente a muchos niveles, que ha pasado ya por muchos acontecimientos en la empresa, tiene otra energía. Pero si, digamos, hay una inversión de ese orden de la edad y parece como que la persona joven quiere enseñar a la mayor, sin tener en cuenta el lugar de la experiencia, de los años, de lo que conforma haber sido seguramente padre o madre, haber vivido pérdidas, y que eso ya implica un reconocimiento, ¿no? Luego está el orden de los cargos. De repente la persona joven es la jefa y de repente la persona experimentada es uno de los trabajadores, digamos, estándar, ¿no? Entonces ahí
La persona mayor tiene que saber que en función del rango hay una persona que, como dices tú, lidera y demás, y otra, pero luego puede estar el hecho de la antigüedad en la empresa, como otro orden. Eh, Curioso. sí, que todos estos órdenes, digamos, cuando se tienen en cuenta, van ayudando a regular la manera de relacionarse y en, digamos, tener en cuenta los tiempos, las capacidades, la sensibilidad de cada uno. Y eso suele crear equipos más armoniosos, ¿no? Porque se cambia la mirada sobre el otro y ya eso cambia por completo la efectividad de la relación, de la comunicación y por lo tanto los resultados del equipo de trabajo. Claro, qué bueno. ¿Qué de cosas? ¿Qué de cosas nos has contado? Oye, y si alguien quiere, imagínate que escucha el podcast o lo ve, y quiere trabajar contigo, ¿cómo se puede poner en contacto? ¿Que me escriba o tienes en LinkedIn o alguna red social? Sí, en este caso, pues que hablé contigo. Yo reconozco que soy como terapeuta de la parte, digamos, más hiperreservada, quiero decir, a mí, dándole el valor que tienen a las redes y demás, por aquello de que cada persona sienta siempre la mayor privacidad posible, pues prefiero así la comunicación como que hemos tenido tú y yo Vale, siempre, de personas que se genial. conocen y demás. Sobre todo porque creo que es muy importante el tener siempre el sentimiento de seguridad cuando trabajamos con nuestra vulnerabilidad, ¿no? Claro, qué Entonces, importante. así que no. Pero bueno, que cada Fundamental uno para se poder escuche, trabajar. lo importante Sí, que lo creo yo del escuche trabajo y que... si alguien quiere, pues ya yo ya facilitaría tu dato por si quieren, sobre todo la gente que está en Tenerife, que se pueda poner en contacto contigo. Bueno, César, ha sido un placer. Mara, gracias a ti por la confianza y enhorabuena por la labor que haces, que yo soy seguidor de tu podcast, ¿eh? Gracias, César. Qué bueno. Bueno, pues nada, estamos en contacto. Un Venga, abrazo, muchas gracias. un abrazo y un saludo a todo el mundo.